Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que me escuches. Hoy vamos a seguir en este curso que ya faltan pocas clases para terminarlo. Vamos a seguir hablando de todo esto, de todo lo que hay para sanar. Hoy me estaba acordando que hay un autor, pero no me acuerdo el nombre, que dice: puedo ser amado por mi pareja, por mis padres, por mis hijos, por mis amigos, y sin embargo no amarme a mí mismo. Puedo proyectar una imagen de seguridad y aplomo que engaña a todo el mundo y temblar secretamente porque me siento un inútil. Puedo satisfacer las expectativas de los demás, pero no las mías. Puedo ser adorado por millones de personas, pero despertar cada mañana con una soledad y una deprimente sensación de vacío. Bueno, más o menos decía así, no me acuerdo exactamente. Y porque esa frase nos recuerda que el proceso de sanación tiene muchos aspectos, ¿no? Todas esas cicatrices que desde chiquitos se nos hicieron, esa falta de valoración por parte de nuestros padres o las personas que nos criaron y que nos inculcaron conceptos erróneos de nosotros mismos, ¿no? Del tipo: no servís para esto, eso no lo hagas porque sos un inútil, o seguramente no vas a llegar a esa meta, ni te molestes en intentarlo. Todas esas frases nos han dejado una marca muy, muy grande. Todas esas frases que nos han dicho desde niños nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, y más grande de adolescentes nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros contemporáneos, de adultos nuestros jefes, nuestras parejas, y aún ahora estos famosos influencers, youtubers, que tiran bosta, ¿no?, para todos lados. Todo eso nos hace luchar una batalla con nosotros mismos, y en la que muchas veces nos cuesta avanzar y mucho menos ganar, ¿no? Y entonces, ¿qué? Ahora hay que parar un momento y reflexionar sobre lo que estamos pensando, sobre lo que estamos haciendo, porque de verdad hay que reprogramarnos para alcanzar la posibilidad de llegar a donde queramos, porque somos capaces. Por eso es tan importante tener una autoestima alta, como hablábamos ayer. Ese juicio que tenemos de nosotros mismos, de si somos aptos o no para la vida, siempre tiene que estar arriba. Sí, somos aptos, somos capaces, somos valiosos. Tenemos que tener la conciencia de confiar en nuestras propias capacidades, porque esto es algo maravilloso, algo que arranca desde la autopercepción, desde lo profundo de cada ser humano, desde el inicio de la misma identidad personal. Y bueno, y hoy vamos a, como dije ayer, hablar de uno de los pilares de la autoestima, que es el autoconcepto, que traducido sería: ¿qué es
lo que yo pienso de mí. Entonces, vamos a dejar bien en claro, ¿qué es el autoconcepto? Autoestima y autoconcepto tienen una dualidad inseparable y a la vez una rica diversidad de las evaluaciones de la persona. Por un lado, las del tipo perceptivo, que es el autoconcepto, y las del tipo emotivo, que es afectivo. Y eso tiene que ver con la autoestima. Entonces, el autoconcepto está relacionado con el grado de las creencias en uno mismo. Por eso, el autoconcepto incluye, primero, ideas, imágenes y creencias que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, cómo me veo, qué pienso sobre mí, cómo creo que soy. Y el autoconcepto también incluye imágenes que los demás tienen de nosotros. Es decir, de cómo me ven los demás. Miren, el autoconcepto dijimos que tiene que ver con las creencias. Es decir, los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Y los pensamientos hacen uso de la facultad del ser humano, de la inteligencia, ¿no? Porque todo requiere un proceso de pensamiento. Nosotros no estamos programados para hacerlo todo automáticamente, no somos robots. Podemos elegir. Podemos pensar o no pensar. Podemos hacer o no hacer. Esa es la raíz de nuestra libertad, de nuestra responsabilidad. Podemos elegir. No olvidemos esto porque es muy importante. Por eso se le llama también el proceso de pensamiento, porque ese proceso de pensamiento es parte, en ese pensamiento está parte de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, decíamos que ese pensamiento de autoconcepto es la imagen que yo tengo de mí misma, de mí mismo. Pero también están las imágenes de lo que los demás piensan de mí. Y no solamente de lo que los demás piensan de mí, sino de cómo a mí me gustaría ser respecto a lo que los demás piensan de mí. ¿Se entiende o me complico? Es el deseo, digamos, de cómo me gustaría verme a mí misma o a mí mismo. Entonces, en definitiva, el autoconcepto responde a eso, a cómo me veo yo y a cómo me ven los demás, a cómo me gustaría ser y a cómo me gustaría verme. Ese es el mapa de creencias que hemos construido sobre nosotros mismos. Y la pregunta del millón es, ¿y qué son las creencias, no? Bueno, las creencias son mapas provisionales de la propia realidad, sabiendo que la realidad es más compleja, porque la realidad está sujeta a cambios y además nosotros tendemos a distorsionarla muchas veces, ¿no? Por eso es conveniente no aferrarse a ninguno de estos mapas. Por eso dije que eran provisorios, porque se pueden modificar y volver a construirlos cuando sea necesario. Porque de esa manera se van adaptando a la necesidad o nuestra o de las circunstancias de ese momento, ¿no? Entonces, las creencias, digamos, son aquellas cosas en las que yo creo firmemente. Es decir, si yo veo un caballo negro, voy a decir, ese caballo es negro.
porque yo estoy completamente segura que ese caballo es negro, si yo lo veo negro. Sin embargo, a veces, en las creencias, no es todo así, porque puede suceder que yo vea el caballo negro, pero cuando me acerco, puedo ver que también tiene pelos de otros colores, por ahí, marrones, supongamos, o grises. Entonces, el caballo no es negro, digamos, no es 100% negro. Habrá personas que dirán, ese caballo es negro con un poquito de marrón. Y también van a tener razón. Pero yo lo he visto, según mi perspectiva, todo negro. Pero el otro, que lo vio más de cerca, también desde su perspectiva ve que no es todo negro, que tiene otros matices. En este ejemplo vemos claramente cómo las creencias dependen de cada persona. No hay una verdad absoluta. Como decía Einstein, todo es relativo. Entonces, la aceptación de nosotros mismos puede ser el primer paso para reconstruir nuestro autoconcepto. Ojo, la aceptación implica el reconocimiento de nuestras propias cualidades, la toma de conciencia del propio valor, las afirmaciones de la propia dignidad personal y el sentimiento de poseer un yo al cual ninguna persona tiene que avergonzarse ni ocultar. Eso es decir, yo soy como soy y no tengo que avergonzarme de ello. Y esa es la idea, no avergonzarnos de nosotros mismos, no estar ocultándonos. Y para eso es necesario aceptar serenamente que no somos perfectos. Ya lo dije varias veces, había uno solo perfecto y lo crucificaron. Tengamos en cuenta que la mayoría de nuestros sueños y de nuestras fantasías quizás nunca lleguen a ser 100% realidad. Pero no por eso debemos infravalorarnos, ¿no? O deserrajarnos un tiro, o considerarnos menos valiosos, menos personas, digamos, o considerarnos menos completos que si lo hiciéramos realidad del 100%. Entonces, convengamos que tener un autoconcepto ajustado y una autoestima alta es la condición indispensable para crecer como ser humano y para la relación social, afectiva, sana y estable. Entonces, el respeto y el afecto por nosotros mismos es la plataforma de lanzamiento para tener una relación adecuada con los demás. Porque si nosotros no nos amamos y no nos respetamos a nosotros mismos, los demás tampoco lo van a hacer. Mira, para un poquito, sentate y reflexiona y vas a ver que siempre vas a poder cambiar para mejorar. Siempre, ya sea a través del esfuerzo o del aprendizaje. Por eso, repito, siempre hay que estar abiertos al conocimiento y al aprendizaje. Hay que buscar nuevos rumbos, hay que buscar nuevas formas de información, hay que buscar nuevas maneras de crecer y de mejorar. Basta de cerrarnos. Es hora de abrir nuestra mente, es hora de abrir nuestro corazón, es hora de sanar y de decir, acá estoy, yo valgo. Bueno, entonces habíamos hablado del autoconcepto, ¿no? Y habíamos visto que tiene que ver con las creencias.
con los pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, y los pensamientos hacen uso de la facultad del ser humano de la inteligencia. Todo requiere un proceso de pensamiento porque no estamos programados para hacer nada automáticamente y podemos elegir todo lo que vamos a hacer. Pensar o no pensar, esa es la raíz de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Ahora, vamos a ver los enemigos del autoconcepto, ¿no? Porque uno que piensa normalmente es, bueno, como yo soy dueño de lo que pienso, dueña de lo que pienso, tengo que tener mucho cuidado de lo que pienso y sobre todo lo que pienso de mí y cómo pensamos que nos ven los demás. Entonces, ahí entran los enemigos del autoconcepto, que son una mala autocrítica. O sea, está buenísimo que tengamos autocrítica, porque si no seríamos unos soberbios, que nos llevaríamos el mundo por delante, ¿no? Uno tiene que tener autocrítica, pero ojo con la mala autocrítica, porque si la usás de forma no adecuada, vas a terminar mal, pensando mal justamente de vos mismos, hagas lo que hagas. Cualquier cosa que hagas te va a parecer que está mal hecho. Eso, porque vas a decir, ay, no, a mí me sale siempre todo mal, yo hago todo mal, hasta antes inclusive de empezar. Eso es tener una mirada con mala autocrítica. Ojito con eso. Después el segundo enemigo del autoconcepto es la autorrotulación. O sea, ¿se acuerdan cuando les di en la primera fase que todavía lo deberían estar haciendo, ese ejercicio de colgarse cartelitos por toda la casa, por la oficina, cartelitos de que son valorados, de que pueden hacer lo que quieren, de que tienen todas las cosas buenas de las que tienen? Bueno, la autorrotulación es al revés, colgarte cartelitos que no hablan bien de vos, o dejar que otros te los cuelguen. Cuando te dicen, qué tarada que sos, mira cómo hablas mal, se te cambian las paredes, las paredes, ya parezco yo, se te cambian las palabras, no ves que estás diciendo cualquier cosa, sos media estúpida, ¿no? Sí, claro, o decir, no, mira, porque vamos a la casa de Adriana, total, vive sola, no tiene problemas, vamos, le usamos la casa, le usamos el baño, le usamos la comida, y total es una boba, ni se va a dar cuenta de nada. Eso, a veces nosotros lo pensamos, lo percibimos del otro y no hacemos nada por pararlo. Eso es la autorrotulación. Nos colgamos nosotros mismos carteles que no hablan bien de nosotros y dejamos que los demás nos los cuelguen. Tenemos que parar con esa mirada tan cruel sobre nosotros mismos. El otro enemigo del autoconcepto es la autoexigencia despiadada. Hay tanta gente así. Yo era así antes. Utilizaba estándares inalcanzables para medirme a mí misma, ¿no? Siempre tenía que ser la mejor de la escuela, la que tenía las mejores notas, la que hacía todo perfecto, una autoexigencia, pero terrible, porque si no enseguida me sentía mal. Eso es así,
cuando uno no se da el permiso de fallar en nada. El último enemigo del autoconcepto, el último, digamos, enumerado, porque hay muchos, ¿no? Es esa gente que siempre piensa que es todo o nada, o es blanco o es negro, no hay grises. Esa forma de pensar es errónea, porque como ya dijimos antes, no hay nada absoluto, no hay nada, todo es relativo, y tampoco hay nada rigurosamente extremo. No es que tenés que hacer las cosas perfectas o van a ser terribles. No, uno las puede hacer lo mejor que puede hacer, y si sale mal, bueno, sale mal, pero uno intentó de todas las formas y puso toda su sabiduría, sus ganas, su empeño en que las cosas salieran bien. Después quizás por factores externos o a veces propios, porque yo puedo poner todas las ganas en hacer una torta y me fijo y mido los ingredientes, y me fijo que todo tiene que salir perfecto. Armo el bizcochuelo, bato todo, lo pongo en el horno y por ahí el horno no anda bien y la torta me sale mal o me sale apoyada o se hunde, pero no fue por culpa mía. Entonces, hice las cosas bien, pero no salieron bien. Ahora, si yo hago todo lo de la torta, después la meto en el horno y me olvido y se quema, entonces sí va a ser por culpa mía. Pero en el medio de eso, o me sale una torta perfecta o me sale una torta quemada, en el medio hay un montón de otros matices que existen en la vida. No es todo o nada, no es blanco o negro. Tenemos que aprender de esto. Tenemos que metérnoslos bien en la cabeza. No es todo blanco y negro, no es o todo o nada. Recuerden que con estos enemigos del autoconcepto que les nombré anteriormente, cuando nos dejamos gobernar por ellos, estos enemigos no nos dejan crecer, nos hacen estancarnos, ¿no? Pero no podemos dejar pasar por alto que son enemigos que nosotros mismos creamos. Son trampas que nosotros mismos nos colocamos. Aprender a hablar sobre nosotros es útil para nuestro ambiente social, porque con eso podemos contar con una herramienta para movernos por el mundo social de mejor manera, ¿no? Podemos conectar con nuevas personas, podemos resumir nuestra historia, lo que nos gusta, lo que opinamos, lo que no queremos. Y bueno, así de ese modo se va convirtiendo en un atajo para conocernos mutuamente, ¿no? Al menos en un primer nivel. O sea, yo te cuento mi historia, vos me contás tu historia y ahí socializamos. Ahora, una vez que la historia o el concepto de nosotros mismos ha salido de nuestra boca, digamos que las personas podemos elegir qué partes de esa historia o qué partes de ese autoconcepto contamos en función del contexto en donde nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, no siempre nos definimos de manera idéntica ante los demás, ni nos damos a conocer en profundidad a través de esas definiciones, ¿no? Por ejemplo, seguramente vamos a resaltar nuestras cualidades positivas cuando estemos
ante alguien nuevo, ante una persona que queremos conquistar. Y obviamente nos vamos a contar otras cosas no tan buenas que somos nosotros y que el otro o la otra lo va a tomar en forma negativa, ¿no? Pero bueno, no tenemos que dejar de tener en cuenta que esta elección también es individual y es una cuestión de aprendizaje. Por eso, si la experiencia de una persona dando detalles de sí mismo no ha recibido consecuencias negativas a lo largo de su historia, seguramente va a contar siempre la misma historia sin reparo, ¿no? Y eso va a repercutir en seguir reafirmando su identidad y seguramente en contar con una valoración positiva de sí mismo. O sea, recuerden lo que comentamos antes, la autoestima está ampliamente relacionada con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Pero no se olviden de algo que hay que destacar. No podemos hacernos conocer exclusivamente a través de las palabras, ¿no? Normalmente la gente dice que al escuchar cómo uno habla de sí mismo es la manera de llegar a conocer a alguien. No es así. La realidad es que esa es una manera de acceder a esa parte de información que vos estás dando, ¿no? Y que seguramente no es todo lo que uno quisiera saber, porque vos no vas a contar todo como sos, tus virtudes, tus defectos, a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, fíjense que a veces uno va a pedir un trabajo, bueno, ahora no sé, porque hace mucho que no voy a una entrevista de trabajo. Uno va primero a una entrevista de trabajo. Antes, ahora no sé cómo se hace, pero antes uno iba a una entrevista de trabajo. Pero después, la gente que te dice, bueno, los vamos a probar por 15 días, un mes. Entonces, ahí es donde te observan, ven si realmente lo que dijiste y lo que pusiste en tu currículum se condice con la realidad o no. O sea, no solo el discurso verbal que vos diste es válido, sino que te van a ver comportándote en el contexto concreto, ¿no? Algo parecido pasa con los exámenes o con algunos test psicológicos que solo miden el autoinforme verbal, ¿no? Pero eso puede llevar infinitos errores. Generalmente no miran la ejecución, la manera de comportarse. Entonces, bueno, a veces puede esto ser una ventaja, a veces no. Porque a veces, ¿qué pasa? Contar con una definición sobre nosotros mismos puede permitirnos acomodar nuestros fallos durante la ejecución, ¿no? A ver, muchas veces llega a ser tan retorcido o elaborado, digamos, para ser buena, lo que las personas dicen de sí mismas, que uno termina dejando de mirar realmente cómo se comportan en la situación correspondiente, ¿no? Por supuesto, eso es beneficioso cuando no se sabe cómo hacerlo, ¿no? ¿Vieron que pasó muchas veces, no sé en otras partes del mundo, pero en nuestro país, muchísimas personas que se hacen pasar por médicos, psicólogos,
nutricionistas. Había un senador era, o un diputado que se hizo pasar por tal y no era. Entonces, esas personas se adhieren a un currículum falso y a un discurso preparado que en realidad en la práctica no, por más que tengan un currículum y un discurso, en la práctica no van a poder demostrar sus conocimientos. Entonces, no les da, no piensan que eso más que una ventaja es una estupidez, un inconveniente. Pero bueno, la respuesta, por supuesto, depende del que está mirando. Algo importante para la identidad de las personas es que sus historias tengan sentido, que tengan coherencia, porque la importancia de la coherencia se hace evidente en muchísimas situaciones, porque la coherencia es nuestro reforzador sobre lo que estamos diciendo. No podemos decir estupideces, porque entonces nadie nos cree. Tenemos que ser coherentes en nuestras historias, ¿no? Porque a veces pasa que hay situaciones en que no nos comportamos coherentemente con lo que vinimos contando de nosotros mismos. Entonces después queremos dar explicaciones y salta eso de no aclares que oscurece. Por ejemplo, si somos personas que nos definimos a nosotros mismos, ¿no?, como responsables y trabajadores, pero después en alguna situación no pudimos entregar en el plazo que nos pidieron las tareas que nos pidieron, es muy posible que tratemos de dar explicaciones a ese comportamiento como no estaba haciendo yo, fueron unos días muy malos, estaba indispuesta, me peleé con mi mujer, se me incendió la casa, mis hijos estaban enfermos, qué sé yo. Uno trata de poner cualquier excusa con tal de no dejar ver que no era tan así lo que veníamos contando. La cara desfavorable de este autoconcepto, digamos, es que tiene también sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están influenciadas por otras y entonces la experiencia que estaba teniendo en realidad no era lo que se ajustaba realmente a la realidad. A ver, ¿cómo les puedo decir? A ver, por ejemplo, los bebés no hablan, ¿no? Entonces los papás solo cuentan con sus propios criterios para poner en palabras lo que creen que está experimentando su hijo en ese momento. Por ejemplo, un papá podrá decir, tenés sueño cuando el chico llora, pero a lo mejor en realidad lo que pasa es que el chico tiene hambre. De la misma manera ocurriría si una persona de referencia importante para ese nene no para de repetirle que es muy creativo. Entonces, solamente como para elogiarlo, ¿no? Y en realidad el chico a lo mejor no es creativo. Pero, ¿qué pasa? De tanto repetirle que es creativo, que es creativo, que es creativo, el chico se lo cree y empieza a ser creativo, de verdad. Porque no olviden que nuestro concepto puede llegar a condicionar nuestra experiencia. Y ojito, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro concepto nos lleva a no atender con precisión a lo que está pasando en cada momento.
nos impide contactar con las contingencias naturales, ¿no? De nuestro propio hacer. Nos quedamos pegados a lo que decimos que somos y bueno, obviamente desde ahí podemos encontrar diferentes resultados ante la misma trampa. Por ejemplo, personas persistiendo en profesiones que no disfrutan solo porque siempre les han dicho que serían excelentes médicos o que nacieron para ello, ¿no? Ser excelentes médicos o excelentes ingenieros o por lo que fuere, personas ancladas a su historia o a cómo les han inculcado que deberían ser su vida, a pesar de que tienen ganas de vivir y experimentar cosas distintas, cosas nuevas. Son personas condenadas al concepto que tienen otros de ellas, ¿no? Por ejemplo, ay, no, porque vos sos muy generosa, sos muy paciente, sos muy buena. Y por ahí esa persona en ese momento lo único que quiso es mandarse a mudar o putear a Dios y María Santísima porque estaba re podrida de que le dijeran algo y no puede, porque el concepto que tienen los demás sobre ella es tan elevado que no se permite un minuto de descanso. Y en tercer lugar, digamos, a pesar de que puede ser una ventaja, tengamos también en cuenta que el lado oscuro de contar con una descripción de nosotros mismos es al mismo tiempo una simplificación extrema de nosotros, ¿no? Con todo lo que eso lleva. Y por último, ya para redondear esto, recordemos que las personas, nosotros mismos, defendemos la historia sobre nosotros mismos. Y si la modificamos, lo vamos a hacer en un modo que mantenga un sentido sólido, ¿no? Ojito con eso, porque buscar esa coherencia puede llegar a tener un costo personal muy grande, llegando inclusive a limitar nuestra experiencia y nuestras elecciones vitales. Así que tengamos en cuenta porque esto no hace más que ponernos en contacto una vez más con la doble cara del lenguaje humano. Por otro lado, vamos a hablar ahora de los amigos, ¿no? También vamos a hacer una listita de los amigos del autoconcepto. El punto número 1 es ser más flexible con vos mismo y con los demás. De esa forma, hay que intentar no utilizar un criterio dicotómico, extremista, ¿no? Para evaluar la realidad o a vos mismo. Uno tiene que ser flexible, no puede ser rígido porque no... a ver, es lo que explicaba antes. Uno dice, bueno, sí, yo soy perfecta, no llego tarde nunca, y el día que llegamos tarde o hacemos algo mal, se nos viene el mundo abajo. Entonces, para eso, vuelvo a repetir, hay que ser más flexible con uno mismo y con los demás. Como segundo punto, hay que revisar las metas y las posibilidades reales para alcanzarlas, ¿no? Hay que exigirnos a nosotros mismos de acuerdo con nuestras posibilidades y nuestras capacidades reales. El tercer punto es no mires en vos solo lo malo que tenés. Porque si solo te vas a concentrar en tus errores, no vas a ver tus virtudes, no vas a ver tus logros. Si solo ves lo que te falta, no vas a disfrutar del momento de acá y de ahora, donde sí tenés. Si vos estás pensando, mañana no voy a tener lo que comer, pero ahora estás sentado frente a una taza de té con torta, entonces disfruta ahora del té con la torta y mañana te fijás qué es lo que vas a poder comer.
eso es muy... cuando uno dice, estoy haciendo dieta, hablando del té con torta me acordé, estoy haciendo dieta, me quiero comer una cucharada de dulce de leche, me como la cucharada de dulce de leche y después ando rumiando, ay, ¿por qué me comí el dulce de leche? Y que mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que estar todo el día sin comer nada porque hoy me comí la cucharada de dulce de leche. Entonces, no mires solamente que te comiste la cucharada de dulce de leche. Pensá que la disfrutaste, a esa cucharada de dulce de leche, habla la gorda, disfrutaste esa cucharada de dulce de leche y mañana te vas a cuidar como corresponde. Pero que esa cucharada de dulce de leche fue un gusto, un placer que te diste y nada más que eso. Entonces, no mires solamente todo lo malo que tenés o lo malo que haces. No pienses mal de vos. Sé más buena, más bueno con tus acciones. Por suerte y gracias a Dios, no sos perfecto, no sos perfecta y tampoco sos tan horrible, aunque te quieras empeñar en serlo. No sos tan horrible. Y querete la mayor cantidad de tiempo posible. Si ese amor propio, ese amor que sentís por vos mismo, vos misma, fluctúa demasiado, o sea, un día te querés y otro día no, un día te odias y un día te amás, o si ese amor que sentís por vos mismo solamente depende de tus hazañas, de tus grandes logros, de todo lo bueno que haces, quizás no te quieras tanto en realidad, porque uno no puede querer solamente porque hace las cosas bien, ni a los demás ni a nosotros, porque si no eso diría, bueno, te quiero si haces todo lo bueno, todo lo que yo quiero, y si no haces lo que yo quiero, no te quiero. A un otro, ¿no? A un externo, a una pareja. Bueno, no, yo te quiero, pero tenés que hacer todo lo que yo quiero. Y es lo mismo que decirnos a nosotros, bueno, soy bueno si logro hacer estas cosas. Si hago estas cosas es que soy una buena persona y tengo un buen autoconcepto mío, y si no, porque soy una porquería, que es lo que hablábamos antes del blanco o negro o todo o nada, ¿no? Porque en realidad hay que acercar nuestro yo ideal a nuestro yo real. ¿Se aclaró eso? Tratemos de acercar nuestro yo ideal a nuestro yo real. Porque ¿qué pasa? Cuanto más sea la distancia entre esos yoes, o sea, cuanto mayor sea la distancia entre el yo ideal al yo real, menor va a ser la probabilidad de alcanzar nuestro objetivo. Y cada vez más nos vamos a sentir frustrados e inseguros porque estamos idealizando algo de lo que no podemos hacer en realidad. Ya lo vinimos hablando esto en otros contextos. Acuérdense cuando hablábamos de que yo les decía, uno puede pretender ser un astronauta y viajar a la Luna o a Marte, pero si no construimos una base sobre lo que hacer eso, nunca lo vamos a lograr, porque nuestro ideal es mucho más alto que nuestro real, que nuestra realidad. Lo mismo pasa con nuestro yo ideal y nuestro yo real. Si nosotros pretendemos ser como Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, y es muy probable que porque esas personas hay una entre miles, ¿no? No tenemos que ponernos esos objetivos tan inalcanzables. Tratemos de que nuestro yo real sea esté más a mano.
construyámonos un yo real más alcanzable. ¿Para qué voy a hablar más? Si ya me entendieron. Y por último, aprendamos a perder. Aprendamos a perder. Porque tenemos que reevaluar objetiva y francamente nuestras aspiraciones en relación con nuestras capacidades, ¿no? Es un poco lo que decía antes. Hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder. Si nunca agarré y nunca me metí en la cocina, no puedo de un día por el otro decir, bueno, voy a ser maestro pastelero. Si ayer no sabía hacer, no sé, un merengue, por decirlo así. Entonces, sepamos que esto, para aprender a ser un maestro pastelero, hay que estudiar y necesitamos mucha práctica. Y si no lo vamos a hacer, por H o por B, porque no tenemos plata para hacer el curso, porque todavía no es el tiempo, porque nuestras ganas son las ganas, pero no tanto, se ve que no tantas ganas, porque si no lo haríamos de cualquier forma. Pero entonces, si decidimos no hacerlo, no estemos victimizándonos. ¿Se entiende? Si yo decido no hacer dieta, que después no me cuelgue de esto que tengo encima mío con paletas que sirve para el calor cuando hay en el verano, del ventilador de techo. No me salía la palabra. No me puedo colgar del ventilador de techo porque soy gorda, si como a toda hora y a cada rato del día y cualquier cosa. ¿No es cierto? Entonces, o digo, bueno, soy gorda y me la banco, que eso sería aprender a perder, o la lucho y trato de adelgazar. Cualquiera de las dos cosas está buena, porque lo tenemos que hacer convencidos. No sirve andar llorando por los rincones. La decisión es nuestra. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos en la vida, la decisión es nuestra. Una vez que está tomada, no nos hagamos las víctimas. La decisión es nuestra. Podemos pensar, tenemos que pensar, tenemos la obligación de pensar y de sopesar todos nuestros actos, todas nuestras acciones, porque todas tienen un resultado. Bueno, y acá va la actividad práctica de esta clase número 11. Una forma de ver nuestro punto débil en nuestro autoconcepto es haciendo un ejercicio sencillito. Pero no por sencillo, poco eficaz, ¿no? Al contrario, es un ejercicio sencillo y eficaz. Agarrá el celular, la cámara, si es que tenés cámara fotográfica. Sentate, busca una foto reciente tuya. Y si no, tómatela con el celular, ¿no? Tómate una foto. Y hacete estas preguntas. ¿Qué ves en la foto? ¿Cómo es la persona que te mira desde la foto? ¿Qué cosas buenas tiene esa persona? ¿Y qué cosas malas tiene esa persona que te mira desde la foto? Este ejercicio tan sencillo puede ayudar a darnos cuenta de qué pensamos realmente de nosotros mismos. Porque al vernos en la foto,
empezamos a sentir que somos observadores de nosotros mismos. Y así, de esta manera, vamos a poder identificar y trabajar estos aspectos más relevantes. Y bueno, así concluye la clase de hoy. Espero que hagan el ejercicio. Y en la próxima vamos a hablar sobre algo muy importante, que es nuestra imagen física. Así que los veo el próximo día por el mismo canal, como decían Batman y Robin, que eran los superhéroes de nuestra infancia, ¿no? Ahora es hora de que nosotros seamos nuestros propios Batman, nuestros propios Robin, nuestros propios superhéroes. Un beso a todos. Hasta mañana.